Bien, vamos a conversar sobre la organización celular y el desarrollo del sistema nervioso. Esto corresponde a la clase número 3 del módulo 1, ya nuestra última clase teórica. La próxima. eh, Bien, las células en el sistema nervioso son importantes porque cuando entendemos qué hace cada célula, qué es cada célula y dónde está cada una de ellas, podemos entender su participación en los procesos de atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Y recordando siempre que nuestro aprendizaje va a depender de cómo se comunican esas células, cómo están dispuestas esas conexiones y cómo son los procesos de desarrollo que se dan desde que estamos en la formación dentro del vientre uterino, como dimos en las clases anteriores, y el subsecuente desarrollo según la edad. Vamos a hablar de dos tipos de células en esta clase, las neuronas y las células gliales. Las neuronas son células especializadas del sistema nervioso, encargadas de recibir, integrar y transmitir la información mediante señales eléctricas y químicas. Por su parte, las células gliales entonces proporcionan soporte, protección, nutrición y regulación del entorno neuronal. En algunos casos, específicamente uno de los tipos de las células gliales produce incluso la mielina. La neurona, pues ya habíamos mencionado, recibe, integra, genera y transmite, pero está compuesta de varias partes. Las principales partes de la neurona son el soma, el axón y las dendritas. El soma específicamente corresponde al cuerpo celular, el núcleo y la función de metabolismo. Las dendritas entonces son esas extensiones ramificadas que reciben señales y el axón son esas prolongaciones que transmiten señales a otras células. ¿Dónde está ubicado el soma o cuerpo celular? Está ubicado en el sistema nervioso central, específicamente en la sustancia gris. Pertenece, en el sistema nervioso periférico, los cuerpos neuronales se agrupan formando ganglios. Entonces, un cuerpo celular en el sistema nervioso central se puede transformar en ganglios en el sistema nervioso periférico. Las funciones principales del cuerpo celular: contener el núcleo celular, sintetizar proteínas, mantener el metabolismo celular y también integrar señales que recibe. Dendritas y axones. Las dendritas son prolongaciones cortas y ramificadas que reciben información de otras neuronas y la conducen hacia el soma, aumentando la superficie de recepción de información. Por su parte, los axones son las prolongaciones únicas y especiales en conducir el impulso nervioso desde el soma hacia otras células, por ejemplo, hacia otra neurona, hacia un músculo o hacia una glándula. Y el axón entonces va a terminar, así como su nombre lo indica, terminaciones axónicas, que son esas regiones terminales donde se liberan neurotransmisores y permiten esa comunicación con la siguiente célula a través de la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? La sinapsis es ese espacio, esa zona especializada de comunicación entre una neurona y otra célula, que puede ser también otra neurona, un músculo o una glándula. Entonces las neuronas pueden estar unidas a diferentes tipos de células. Y dependiendo de a qué tipo de célula está unida, así mismo es su función. Pero entonces la sinapsis corresponde a la transmisión. En ese espacio sináptico, que está en la zona extracelular donde difunden las moléculas, que son moléculas que sirven de señalización, está la membrana postsináptica, que contiene receptores que reciben la señal química, y está la terminal presináptica, que es la encargada de liberar neurotransmisores almacenados en
vesículas. ¿Por qué es importante la sinapsis? Pues como una de sus funciones lo indica, está encargada de transmitir información, permitiendo el flujo de señales entre neuronas y otras células, integra señales, permitiendo combinar y modular diferentes señales neuronales, establece redes conectando neuronas, formando redes funcionales complejas, y modificar la actividad. Se vuelve la base de la plasticidad neuronal y el aprendizaje. Los neurotransmisores son esas sustancias químicas que son liberadas por las neuronas para comunicarse entre sí. Sus efectos van a depender del tipo de receptor en los que actúen y de la región del sistema nervioso que esté involucrado. Entonces, ¿cuáles son esos neurotransmisores más conocidos a nivel del sistema nervioso? Acetilcolina, GABA, serotonina, glutamato, dopamina y noradrenalina. Algunas de estas sustancias pueden ser suplementadas mediante tratamientos orales, pero alguna de ellas, como la dopamina, no se ha logrado sintetizar un medicamento que contenga la misma. ¿Cómo clasificamos las neuronas según su función? Bien, si es una neurona sensitiva o aferente, que sería el otro nombre, son neuronas que transportan información desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, aquellas que detectan calor, que detectan presión o estímulos visuales, incluso en el órgano de los sentidos de la visión. Están las neuronas motoras o eferentes, que están encargadas de conducir información desde el sistema nervioso central hacia los músculos de las glándulas. Por ejemplo, si yo toco una superficie caliente, entonces esa información viaja por la sensitiva y regresa por la motora, haciendo que yo retire la mano de esa superficie caliente. Y tenemos también las interneuronas, que dentro del sistema nervioso central están encargadas de conectar las neuronas entre sí, participando en la integración, procesamiento y coordinación de la información. También las podemos clasificar según su estructura o cómo se ven, en unipolares porque tienen una sola extensión, bipolares porque tienen dos extensiones, una que corresponde a las dendritas y otra que corresponde a los axones, y se encuentra principalmente en las estructuras sensoriales. Las multipolares, que tienen múltiples dendritas y un solo axón, muy comunes en el sistema nervioso central, y las pseudo-unipolares, que si notan el puntero rojo, no son parecidas a las unipolares, sino que tienen una extensión que se divide en dos ramas funcionales y son típicas de las neuronas sensoriales periféricas. Vamos ahora a conversar un poco sobre las células gliales. Las células gliales o neuroglía son un grupo diverso de células con funciones esenciales, soporte, protección, nutrición, regulación del ambiente neuronal, defensa, formación de mielina y participación en procesos de reparación. Entonces, no tienen como función principal transmitir impulsos nerviosos, sino que cumplen varias funciones, pero no es una sola célula en particular, sino son varios tipos de células. Los astrocitos se localizan en el encéfalo o cerebro y en la médula espinal, o sea, específicamente corresponden al sistema nervioso central. Sus funciones son soporte estructural, regulación del ambiente químico neuronal, mantenimiento de la homeostasis, apoyo al funcionamiento sináptico, respuesta ante lesiones.
Tenemos los oligodendrocitos que corresponden al sistema nervioso central, producen mielina alrededor de los axones en el encéfalo y médula espinal, contribuyendo al aislamiento eléctrico de los axones. Las células de Schwann, que corresponden al sistema nervioso periférico, forman mielina en los axones periféricos, brindando soporte a fibras nerviosas y participan en la reparación de los nervios periféricos. Entonces, hacen lo mismo, pero en distintos lugares, ¿sí? Tenemos la microglía. La microglía es una célula inmunitaria del sistema nervioso central. Vigilan el tejido nervioso, responden ante lesiones, participan en procesos inflamatorios y en la remodelación de conexiones neuronales. Y se consideran muy importantes durante el desarrollo. En las células ependimarias entonces están asociadas al sistema ventricular del encéfalo y al conducto central de la médula espinal porque participan en la relación entre el tejido nervioso y el líquido cefalorraquídeo. De hecho, muchos autores consideran que las células ependimarias son el punto de producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos las células gliales, astrocitos, oligodendrocitos, microglías, células ependimarias. Ahora vamos a hablar un poquito sobre sustancia gris y sustancia blanca. Son dos porciones diferentes dentro del encéfalo o cerebro. Y en esta imagen, si siguen el puntero, la parte un poco más de color gruesa afuera sería la corteza cerebral y la parte de adentro entonces sería el cerebro como tal o la sustancia blanca. La sustancia gris entonces está compuesta por cuerpos neuronales, dendritas y conexiones neuronales, localizada en el encéfalo, específicamente en la corteza cerebral, que es la estructura que les mencioné, y algunas estructuras profundas, pero siempre rodeando la estructura anatómica del cerebro. Y en la médula espinal entonces están ubicadas en la parte central de la misma. Cumple funciones de procesamiento e integración de información, interpretación de señales y la generación de respuestas. Y la sustancia blanca está compuesta de haces de axones y los cuales están recubiertos de mielina, localizada en el cerebro en las regiones profundas bajo la corteza y en la médula espinal alrededor de la sustancia gris. Entonces cada una está ubicada en forma que cubre a la otra, pero en el cerebro gris blanco y en la médula espinal es blanco gris. La función permite la comunicación rápida entre diferentes regiones del sistema nervioso. Es importante en la integración de redes relacionadas con funciones cognitivas y el aprendizaje. La mielina. La mielina es una capa especializada rica en lípidos que va a rodear a los axones y que tiene una función de aislamiento eléctrico, como ya habíamos mencionado, favoreciendo la conducción más rápida y eficiente del impulso eléctrico. Producida, para recordar, en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann. Los nodos de Ranvier son pequeñas interrupciones entre los segmentos de mielina, son estos espacios. Tenemos las vainas de mielina y el axón que va por el medio, y esos espacios donde no hay vainas de mielina, acá quizás lo vemos un poquito más, se puede ver un poco mejor, entonces permiten que el impulso nervioso se propague de manera eficiente mediante la conducción saltatoria, aumentando considerablemente la velocidad de transmisión de las señales nerviosas. En cuanto a la mielinización y el aprendizaje,
tener mielina representa mayor velocidad de conducción, una comunicación eficiente y un desarrollo continuo. ¿Por qué? Porque la mielina genera rapidez en la comunicación o en las señales, mantiene las redes cognitivas y se sigue desarrollando a lo largo de nuestra vida. Algunos conceptos que hemos repetido varias veces o que están asociados a lo que estamos viendo en este momento. Sinapsis, que es la base de la comunicación neuronal y del aprendizaje. Mielinización, que favorece la velocidad y eficiencia de las señales nerviosas. Plasticidad neuronal, que es esa capacidad que tiene el sistema nervioso de modificar sus conexiones. Y poda sináptica, que era lo que yo les mencionaba. En esa red de neuronas, cuando se unen unas con otras, pueden quedar algunos axones o dendritas libres. Entonces, el mismo sistema nervioso tiene esta función o este trabajo de que nada puede quedar libre. Cable pelado, pasa corriente. Entonces, todas esas dendritas y axones que quedan libres, que no tienen una unión, el mismo sistema las va eliminando. Por eso se llama poda sináptica. Ahora vamos a ver qué tiene que ver toda esta parte de funciones eh, con las dificultades en el aprendizaje. No estamos buscando que ustedes lleguen a diagnosticar, ¿sí? No buscar un efecto en el sistema nervioso que sea un diagnóstico X, sino entender cómo las estructuras anatómicas, cómo la función de esas estructuras anatómicas nos permite organizar todo el sistema nervioso, nos permite comprender sus células, su función, su desarrollo, para entonces entender cómo es la percepción, el movimiento, la comunicación, la atención, la memoria y el aprendizaje de nuestros pacientes. Hablamos de mielinización, entonces también debemos hablar de desmielinización. No es más que la pérdida o daño de esa cubierta, de la vaina de mielina que rodea los axones. Y eso hace que la comunicación sea poco eficiente, lenta, irregular o incluso se pueda interrumpir. ¿Qué podemos encontrar en nuestro paciente? Alteraciones en la sensibilidad, debilidad o dificultad motora, problemas de coordinación, fatiga, alteraciones visuales y cognitivas. Esto no necesariamente se encuentra en pacientes con dificultades del aprendizaje, sino también en pacientes con otro tipo de enfermedades degenerativas, o sea, enfermedades que yo adquiero en algún punto de mi vida y que poco a poco van consumiendo el cuerpo. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Las lesiones neuronales. Una lesión a una neurona altera la capacidad de esta para funcionar y comunicarse. Entonces, depende también la lesión o los síntomas de la lesión van a depender de dónde está ubicada esa neurona. ¿Cuál es la extensión de la lesión? ¿Cuánto tejido se dañó? ¿Cuál es el tipo de la lesión? Si fue un mecanismo traumático, si fue algo químico, si fue por desplazamiento y si hay otras estructuras comprometidas. Y también la parte de la recuperación es muy importante. La capacidad de ese tejido y también del individuo de recuperarse poco a poco, con tratamiento, con terapia y demás. Los componentes de la neurona y qué pasa si son lesionados. El cuerpo celular, si se daña, podría comprometer el metabolismo y la supervivencia de la neurona. Las dendritas entonces pueden disminuir o alterar la recepción de información entrante.
axones pueden interrumpir la conducción de señales hacia otras células y las terminales axónicas pueden alterar la comunicación sináptica con otras neuronas. Ahora, ¿qué tanto puedo recuperarme de una lesión? Vamos a ver entonces primeramente a dónde está la lesión, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico. Si está en el sistema nervioso central, podríamos decir que la regeneración de los axones es limitada y compleja. De hecho, hace mucho tiempo se mencionaba que las neuronas cuando se morían nunca se recuperaban. Pero se ha demostrado que poco a poco, muy lento, entonces pueden tener una recuperación. Y si la lesión es en el sistema nervioso periférico, pues algunos nervios van a presentar mayor capacidad regenerativa cuando se observan condiciones anatómicas y celulares adecuadas. Entonces, la neurona es más complicado, en los nervios es más rápida. ¿Cómo se regeneran esos axones? Fue un golpe traumático contundente de alta velocidad, por decir algo, un accidente de tránsito muy aparatoso, un vuelco y demás. Fue por un derrame, puede haber sido también un golpe que generó que se derramara sangre dentro del cerebro, o un accidente cerebrovascular de esos que se rompe una arteria y se llena de sangre. La distancia entre los extremos, si se modifica la estructura anatómica del cerebro, las estructuras de soporte. Por ejemplo, si hay desplazamiento de la línea media, o sea, el cerebro se deforma porque hay mucha sangre, o se aplasta, o se golpea de una forma en que queda hecho pedacitos, pues hay que evaluar esa parte. El tiempo transcurrido entre que la persona se lesionó y recibió atención médica y el estado del tejido, cómo quedó después del trauma o cómo quedó después de ser desplazado por un gran volumen de sangre. Entonces, la idea es que entre la estructura, o sea, lo que ustedes logran ver, de repente la otra semana después del parcial podemos ver los modelos anatómicos del cerebro. ¿Qué pasa con esa estructura? ¿Funciona bien o no? Y si no funciona bien, ¿cuál sería su manifestación clínica? Por ejemplo, si yo tengo una lesión de un nervio periférico sensitivo en la mano, se lesiona el axón. Hay una alteración en la conducción, hay una disminución de la sensibilidad y una dificultad para percibir. Entonces, si yo lesiono el nervio, que sería la estructura de la mano, daño o causo una alteración en su función, entonces yo pierdo sensibilidad, no siento calor, no siento frío, no siento dolor incluso. La plasticidad neuronal, entonces, es la capacidad del sistema nervioso para modificar su funcionamiento y sus conexiones en respuesta a la experiencia, al aprendizaje, la práctica y algunas lesiones. Si se ven modificadas las conexiones neuronales, pues podemos fortalecerlas o debilitarlas según la sinapsis, si existe o no existe. Puede haber una reorganización funcional donde otras redes van a asumir parcialmente las funciones que se afectaron en esa conexión y puede haber cambios en la actividad modificando las redes nerviosas específicas. Entonces, la plasticidad es la base biológica del aprendizaje. Explica cómo la experiencia y la práctica modifican el funcionamiento de estas redes y un aprendizaje real involucra múltiples redes. Una práctica repetida que, por ejemplo, usted le enseñan hoy, usted la practica
hoy y mañana la practica, pasado la practica, escribir. Enseñar a escribir es difícil porque necesita práctica, acompañamiento, necesita calcar, repetir, una activación neural. Hay que fortalecer, vamos a estudiar, mañana hay dictado, vamos a hacer, bueno, en mis tiempos hacían planas de escriba 100 veces esta oración, actualmente eso ya no se hace. Pero la idea entonces es mejorar el desempeño y que la práctica haga al maestro, y por eso es que existe ese dicho. Ahora, si la persona tiene una lesión, por ejemplo, los derrames, mal llamados derrames, o eh, un accidente cerebrovascular que sea hemorrágico o que sea isquémico, la persona queda como un niño en muchas ocasiones y prácticamente hay que volver a empezar. Así que ese cerebro y esas neuronas necesitan volver a trabajar, a recuperar lo que perdieron. Es como enseñarle a escribir a un niño, solo que es una persona adulta. Entonces, cuando se daña una red, otras tratan de compensar o de recuperar. De repente, bueno, no puedo caminar, pero yo sé que debería poder sostenerme en mis dos pies y mover uno detrás del otro. Y algunas veces, si ustedes ven terapias o algo, les puede decir, tranquilo, uno a la vez, uno detrás del otro, para que vayan reorganizando las funciones que han perdido. Y siempre tener en cuenta que esas funciones no necesariamente se van a recuperar por completo, a veces es algo parcial, y reconocer que el cerebro tiene sus limitantes. El sistema nervioso, las neuronas y la plasticidad tienen sus limitantes. No tienen no abarcan gran cantidad de cosas, pero se puede trabajar. Entonces, eso significa prácticas sistemáticas, repetición significativa y estructurada, estrategias variadas, porque de repente a mí me dio un accidente cerebrovascular, yo puedo hablar, pero entonces no puedo escribir, o puedo escribir, pero no puedo hablar. Entonces esa parte hay que trabajarla. No es una dificultad porque nací con ella, sino que es una dificultad adquirida que yo necesito trabajar, ya sea con terapia, con fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia, y hacer que la persona vuelva a ser lo que era antes del evento. Esa participación activa, donde se incluyen a todos los profesionales dentro de un equipo integral para que todo sea por el bien del paciente, un seguimiento del proceso, adaptación continua a las necesidades individuales. Entonces volvemos, recordemos, ¿dónde, en qué estructura, en qué lugar anatómico está la lesión? ¿Qué función se vio alterada? ¿Y cuáles son los signos y síntomas del paciente respecto a esa lesión que ocurrió?